Bueno, pues bienvenidos a este quinto capítulo del podcast de Clash of Stray. Hoy tenemos como principal personaje a Ramón Larramendi, una de las personas más interesantes del panorama de exploración español, un aventurero total, un aventurero nato, que tiene más de 40.000 kilómetros en territorios polares, además de un gran invento para viajar por este tipo de territorio, y a un nuevo speaker aquí en nuestro programa, Luis Oneto. Y Buenas. bueno, Ramón, preséntate. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y me has hecho una buena presentación. Yo me dedico a la exploración polar desde hace casi 40 años y estoy ahora mismo en Reykjavik, Islandia, que es donde resido habitualmente. Y a punto de partir para Groenlandia, de hecho, en un par de días me voy para Groenlandia de nuevo de expedición. Tú ya has Bueno. trasladado tu residencia allí, básicamente, ¿no? Sí, yo vivo aquí en Islandia. Me vine hace 3 años y, bueno, he vivido también en el pasado. Pero vamos, yo en general vivo entre Islandia, Groenlandia y España. Eso ya desde hace muchos años, 30 años más o menos. Soy un nómada entre estos tres países y prácticamente los tres países son mi hogar. Claro, ¿y cómo comienza tu interés por la exploración polar? Tanto, ¿cómo lo lleva tanto al principio como un hobby, digo yo, y ya después como una profesión? ¿Cómo nace ese interés? Bueno, yo no he nacido en Madrid y me he criado en Madrid y realmente pues leyendo libros, me leí un libro del tema del Ártico, de los polos y demás y me resultó fascinante hace ya muchísimos años y a partir de ahí pues me entró el interés por ir y por explorar estas regiones, ¿no? Y pude ya en el año 1985 participé en una primera expedición española aquí a Islandia, precisamente, en el cual cruzamos todo el interior de Islandia con esquís y trineos. Y luego en el año 86 tuve la oportunidad de liderar la primera expedición española en cruzar el casquete polar de Groenlandia con esquís. Y a partir de ahí, pues realmente, pues es que no he parado. No he parado de estar viajando, como he dicho, entre Islandia, Groenlandia, España, por supuesto, muchos otros sitios y muchos otros sitios polares, ¿no? En Canadá, Alaska. He vivido en la Antártida muchas expediciones, pero, pero eso, lo llevo casi 40 años de aventura y exploración. Y todo nació realmente pues, por un libro, la fascinación de la lectura de un libro que fue lo que me despertó la curiosidad y a partir de ahí se dieron las condiciones, las casualidades y las condiciones necesarias para que ese interés, en vez de difuminarse, se fuera acrecentando hasta realmente, como bien has dicho, pues para convertirlo en mi modo de vida, ¿no? Porque claro, ya no es solo a nivel amateur, por así decirlo, como un hobby, ya de hecho es parte de tu vida y tu profesión. ¿Cómo podemos decir que tú llegas a profesionalizar este gusto por los territorios polares? Bueno, o sea, yo en los años 80 hice varias expediciones, obviamente totalmente como o sea, como una pasión realmente, ¿no? Eh, pero en el año 1990 emprendí y lideré un gran proyecto, de hecho, posiblemente el proyecto de exploración geográfica más relevante, ¿no? De España en el siglo XX, que es la expedición circumpolar, en el cual recorrimos 14.000 kilómetros en trineo de perros y en kayak durante 3 años continuados de viaje, desde Groenlandia hasta Alaska. O sea, un viaje, primero antes del GPS, no había teléfono satélite, no había GPS, no estaba antes de la era de la tecnología. Realmente es prácticamente y es considerada como la última expedición antes de la era de la tecnología. Y bueno, pues una expedición que incluso con toda la tecnología del mundo es un proyecto totalmente brutal, ¿no? Pero que lo es todavía mucho más. Entonces, este viaje, esta gran experiencia que valió un artículo en la versión mundial de National Geographic, en internacional, en el año 1995, un extenso artículo de 20 páginas, pues realmente es un poco la que ya cambió mi vida después de pasar estos 3 años, haber aprendido el idioma inuit, el idioma groenlandés, esquimal, y haber aprendido realmente cómo es ese mundo ártico tan absolutamente desconocido, pues a partir de ahí ya mi vida ha estado relacionada, ¿no? En el año 97 fundé Tierras Polares como una agencia ya para ganarme la vida como modo de viajes de aventura a las regiones polares y bueno, llevo trabajando de modo profesional con tierras polares desde el año 1997 y luego además en estos años se realizó numerosas otras expediciones
como has comentado, con el trineo de viento que yo inventé allí por el año 1999 y que realmente es un invento realizado en base a las experiencias que tuve durante la expedición circumpolar entre 1990 y 1993, ¿no? Que es el primer vehículo cero emisiones, el primer vehículo eólico capaz de moverse por la superficie del hielo, tanto de Groenlandia como de la Antártida, y con el cual llevo esos 20 y pico años desarrollando esta técnica y, bueno, habiendo realizado bastantes de los hitos más relevantes de la exploración, ¿no? La primera travesía a la Antártida en un vehículo movido por energías renovables, la primera expedición al Polo Sur, luego también la primera expedición científica antártica movida en también totalmente cero emisiones el trayecto y muchos otros récords, ¿no? Dentro del mundo polar. Bueno, y como has comentado, una travesía tan larga de 3 años, como has dicho, obviamente se hará falta una preparación tanto física como mental, ¿no? O al menos una especie de preparación, por así decirlo, para concienciarte de lo que es un viaje tan largo, ¿no? Bueno, evidentemente es lo que llamaríamos un proyecto total, o sea que esto no es un viajecito, no es un me voy a ver qué pasa por ahí. Esto es otro nivel, es un viaje a otro nivel y lo que hace falta es un poco lo difícil es la decisión de hacer el viaje, es lo más importante de todo, con todo lo que implica, claro. Las dificultades pues se puede imaginar que son enormes desde el minuto número uno. Yo siempre lo digo, si hubiera tenido que prepararme para hacer ese viaje todavía, 30 años después, seguiría preparándome y no estaría preparado para cometer esa expedición, ¿no? Hay un elemento en el cual uno tiene que lanzarse, ver las cosas claras y lanzarte y ir realmente eh, aprendiendo a veces sobre la marcha incluso, porque hay cosas que no te puedes preparar. Tienes que experimentar gradualmente e ir aprendiendo las lecciones de la supervivencia ártica. No es tan sencillo aprender, ¿no? Y se aprende probablemente con la experiencia y muchas veces cometiendo errores. Porque claro, aquello al ser un clima tan extremo y tan inhóspito y de, por así decirlo, es muy duro y por ello obviamente pues te hace falta también como ir adaptándote poquito a poco, si no mal entiendo, ¿no? Hombre, en esa expedición primero estuvimos un primer invierno solamente de entrenamiento, o sea, un primer invierno completo, realizando viajes más menores, ¿no? Aprendiendo con los perros de trineo, cómo moverse por el hielo, cómo, bueno, pues cómo desenvolverse, que es algo totalmente pues, desconocido, o sea, que no tienes ni idea, o sea, de cómo funciona aquello. Entonces fue un primer invierno solo de aprendizaje, antes de realmente empezar la gran travesía, pero bueno, un invierno de aprendizaje sigue siendo muy poco tiempo para emprender un proyecto de esa envergadura, ¿no? Tan grande, ¿no? Y entonces, bueno, pero fue eso, un primer invierno de aprendizaje y el resto fue aprender durante la propia expedición y en la propia travesía. Claro, entiendo. Y bueno, has comentado antes el tema de toda la cultura y la civilización inuit. ¿Allí qué idioma se habla? Porque no van a hablar, por ejemplo, un inglés como el que se puede hablar en Dinamarca, si no me equivoco, que es el que es parte de ese país, ¿no? Groenlandia. Bueno, tiene una relación especial con Dinamarca, de alguna manera es parte del reino de Dinamarca, pero ahí hablan el groenlandés, es un idioma inuit que no tiene pues nada que ver con el inglés, ni con el danés, ni con nada, ¿no? Una cosa totalmente diferente. Y bueno, pues yo aprendí el idioma y obviamente dentro del esfuerzo que hice por aprender un montón de cosas, pues tuve que hacer la parte esa del aprendizaje del idioma, pues casi toda la travesía, pues yo estuve en pequeñas poblaciones de cazadores que viven remotos, en pueblos perdidos de 30 personas que viven en islas perdidas donde no va absolutamente nadie. Realmente es lo que llamaríamos el Ártico más remoto, ¿no? El Ártico más remoto, más inexplorado y más desconocido. Y esto hace ya 30 y pico años, o sea, todavía muchísimo más de lo que es ahora mismo, ¿no? Porque claro, el idioma este también, suponemos varias personas que me han preguntado por el Twitter y cosas de estas, que no tiene ninguna similitud característica como por ejemplo podría tener el español del italiano, ¿no? O si se Ah, puede parecer a otros idiomas que vengan no, se parece a de nada, no se parece a nada. nada, Sí, Mm. totalmente sí, diferente, ¿no? totalmente diferente, es otra historia, no tiene nada que ver, es como si fuera el chino, vamos, no tiene nada. Es Entonces, claro, para completamente. aprenderlo con un Bueno, intérprete o un guía que te ayudase, o poquito a poco te iba entendiendo con uno y con otro. un viaje de estos ni teníamos ni guía ni teníamos intérprete. Esto es lo que se llama buscarse la vida en directo, en vivo y en directo. O sea, realmente ir resolviendo situaciones por ti mismo y ir aprendiendo por ti mismo, ¿no? Pues hablando con la gente, por las expresiones que utilizaban, por
sea, ir aprendiendo en el entorno, ¿no? Estando bien despierto por aprender y está. Y realmente se puede aprender de esa manera, vamos, que se puede perfectamente aprender, pero claro, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? De realmente el esfuerzo por asimilarlo, ¿no? Y el esfuerzo diario. ¿Y cómo son la gente allí? Porque intuyo que, obviamente, por la situación geográfica, no van a ser como españoles. ¿Cuáles han sido las cosas que más te has destacado de las personas de allí, de los... Bueno, es una cultura pues totalmente diferente, es Mm, otro mundo totalmente distinto, es una gente que ha vivido tremendamente aislada, a la vez sometido a unas condiciones increíblemente duras de vida, ¿no? El clima polar pues es un clima muy, muy severo y en muy pequeñas comunidades, ¿no? Realmente no es, y de alguna manera es una cultura pues que estaba prácticamente pues eso, en la edad de piedra, digamos, de alguna manera mm. sería así, en cazadores, cazadores recolectores, pues que viven de la caza con arpones y con el tiro de perros y con el calla, pero realmente es la caza y sin tener ni prácticamente ni metales, ¿no? Algún metal procedente de algún meteorito, algún muy poquito, pero realmente, literalmente, sería paleolítico, o sea, como tal, ¿no? Joder. Entonces, pues, o sea, culturalmente es otro mundo totalmente distinto. Obviamente, cuando yo viajé en muchos sitios, pues ya llevaban cerca de más o menos 100 años de contacto, 80, 90, 100 años. Es decir, obviamente no es el momento en que es totalmente diferente, ya habían pasado varias generaciones, pero obviamente pues muchísima de la gente pues se dedicaba a la caza, eran cazadores, mi profesión eran cazadores y yo conocía mucha gente que había nacido en un iglú, literalmente, y que habían vivido hasta los 30, 35 años en un iglú, con las pieles, y totalmente como te imaginas, digamos, como el tópico que te imaginas de un esquimal y que pues eso, a los 35 años pues de repente ya habían ido a un pueblo y entonces o sea, que ya habían entrado, digamos, un poco en tener relación con el mundo moderno, ¿no? Sí, Pero que realmente muy poco, ¿no? Entonces es una gente, pues eso, hombre, con un gran corazón. Para la supervivencia en los Inuit hay varias claves de esta supervivencia, es decir, tiene un enorme sentido de la cooperación, sentido de la comunidad, ¿no? De la supervivencia de la comunidad, incluso a veces por encima de la supervivencia del propio individuo como tal. Entonces, porque, claro, en un sentido muy frágil, es una comunidad que está muy frágil, aislada, muy claro. poca gente, y realmente se necesitan para apoyarse en unas normas básicas para poder mantenerse, ¿no? Entonces, un gran sentido comunitario, un gran sentido cooperativo. De hecho, pues eso, una estructura, una sociedad con una falta de estructura, es decir, no había como jefes. Ahí cada familia, cada padre de familia era prácticamente su propio jefe. Es decir, entonces es un mundo muy, muy, muy lejano, ¿no? Pero es gente con un gran corazón y un gran sentido, pues eso, gente que ha conocido mucho el sufrimiento, entonces por lo tanto tiene una sensibilidad especialmente hacia el sufrimiento de los demás, ¿no? Porque claro, tú llegas a Groenlandia y en cuanto te alejas un poquito de la costa, tiene el típico paisaje que nos podemos imaginar cualquiera, que es una llanura blanca, ¿no? ¿No? Te empiezas a encontrar montañas y cosas de estas. O si Y, puedes hombre, describir un poquito cómo es aquello. sí, hombre, cada terreno varía, pero lo normal es que tú te mueves por el hielo marino, te desplazas por el mar congelado, esa sería la carretera, pero eso no es plano, eso está lleno de icebergs atrepados por el hielo marino, está lleno de bordes de presión, de bloques por los que vas, el hielo puede estar fino, puede estar grueso, y luego, por supuesto, montañas con infinidad de glaciares, ¿no? Entonces es un aspecto es muy espectacular, digamos, ¿no? Sobre todo por la cantidad de glaciares y la cantidad de icebergs, gigantescas torres de hielo que están en el mar atrapado por el hielo y tú te vas ese es tu lugar de trabajo, ¿no? La banquisa es el lugar por donde se vive, donde te desplazas y donde se hace todo, ¿no? Pero en pocos sitios tú estás en una superficie más o menos plana que no ves el horizonte. Eso es más bien la gran excepción. Lo normal es estar viendo montañas, y son montañas, glaciares, icebergs, ¿no? Es muy diferente en el Ártico de Groenlandia, que partes del Ártico de Canadá, donde realmente es mucho más plano, ¿no?
En el Ártico canadiense hay muy pocas montañas, entonces la superficie es mucho más plana y entonces, bueno, pues es diferente precisamente porque ahí sí que no hay montañas y tampoco hay icebergs. Digamos que el Ártico canadiense, incluso en la costa del Ártico de Alaska, se parecería más a superficies planas. Toda la parte de la isla de Baffin, isla de Ellesmere y Groenlandia es muy dramática. Claro, porque aquello no dejemos de recordar que tiene temperaturas básicamente extremas, ¿no? De más o menos cuántos menos grados bajo cero podemos tener Bueno, estando ahora mismo en Groenlandia en marzo. temperaturas, bueno, yo el domingo voy a Groenlandia, o sea que estoy en capilla que se dice, y ahora pues tendremos entre -25 y -30, pues sería una temperatura normal, la temperatura regular. Luego las mínimas, cuando ya es una cosa excepcional, sería -40 y muy excepcionalmente se baja a los -50 grados centígrados. Porque claro, tú ya por la zona de la costa rusa del Polo Norte has estado o aquello te coge ya demasiado lejos. No, he estado también, pero no he hecho una gran travesía recorriendo toda la costa de Siberia. Eso no lo he hecho. Solamente lo he hecho en la de Canadiense, pero sí he estado en la costa de Siberia, que sería más parecido, digamos, a la costa del que te comentaba de Alaska o de la parte occidental del Ártico canadiense, ¿no? Que es como terreno muy plano, es mucha tundra y entonces es un terreno diferente. Porque claro, también algo que coge también, no sé si está bastante lejos de Groenlandia, que has comentado tú antes, ha sido Svalbard, que es una isla que pertenece a Noruega y a Rusia, si no me equivoco. Sí. Allí Ah. también tenemos este tipo de rocosidad, montañismo y cosas de Sí, estas, o bueno, también. es el Alto Ártico, o sea, toda la zona Alto Ártico tiene una variedad. Hay más montañas en Svalbard, o sea, que es una zona más bien montañosa, no es como en la parte esta de Siberia, que es como muy plana. Entonces no muy altas, pero es una zona montañosa y por supuesto todo el Ártico tiene unos aspectos comunes, ¿no? Tiene unas características comunes. Y una duda así ya que no tiene tanto que ver con el tema de relieve y cosas de estas. ¿Es verdad que es obligatorio por ley tener que llevar un rifle en Svalbard o es un mito? Según No, se cuenta, ¿no? eso es verdad, totalmente cierto. Te puedes encontrar unos zombies a la calle, ¿no? Pero, hombre, es difícil, es raro, pero no es imposible. No es imposible, de hecho es así. Bueno, ya cambiando un poquito más de tema con el Polo Norte, vamos a pasar al Polo Sur, que si no me equivoco también tiene unas cuantas expediciones por allí, ¿no? Por, Sí. por ejemplo, yo quiero ir ahora mismo a la Antártida y ¿cómo lo hago? Digo, porque no es como, por Hombre, ejemplo, quiero ir a China, me saco un visado, ¿no? la Tendré. Antártida hay mucha Antártida. Es como te quiero ir a América, al continente americano, pues depende a dónde vayas, cómo vayas. O sea, que eso es un mundo en sí mismo, ¿no? Obviamente, la manera más económica y fácil de visitarlo y probablemente una de las más bonitas sea en un barco crucero de Sudamérica para ir a la península antártica. Sea la mejor manera. Es la más común, pero a la vez es la mejor. O sea, no por eso. Pero tú llevas una puntita del continente. El continente son 14 millones de kilómetros cuadrados, o sea que aquello es un planeta, vamos, no es ni siquiera un continente, es más allá que un continente. Entonces depende de a dónde vayas y lo que vayas a hacer. Entonces la manera es eso, ir en un crucero, en un barco de vela, de lo más aventurero, pero bueno, evidentemente donde estoy más especializado es en el interior de la Antártida. Yo he cruzado 3 veces el interior de la Antártida. He hecho 3 travesías del interior bueno, y otros pequeños viajes en el interior también, al Polo Sur varias veces, al Polo Sur geográfico. Entonces, claro, eso no tiene, lo que digo, no tiene nada que ver. O sea, es que esas son cosas completamente diferentes, Claro, claro. una parte de la otra, ¿no? Uno son expediciones y con eso, como comentaba, con el trineo de viento, uno de los hitos del trineo de viento realmente fue realizar la primera travesía del continente antártico por su interior, por su zona más inexplorada, lo que se llama el área de inaccesibilidad de la Antártida, visitando lo que se conoce como el polo sur de la inaccesibilidad, en el cual, pues, bueno, recorrimos 4.500 kilómetros navegando en autonomía con este trineo de viento. Y por así decirlo, ¿cuál es la velocidad máxima que te permite alcanzar este tipo de trineo? Porque no digo yo que sea como, por ejemplo, coger una moto de nieve y tirar para No. adelante, ¿no? La gracia de esto, evidentemente, es hacerlo con el viento, no necesitar combustible y, bueno, tú vas despacio. O sea, puedes transportar bastante carga, pero se va despacio. Despacio tendríamos unos 10 kilómetros por hora, 10-12, aunque hemos llegado a alcanzar más de 50 kilómetros por hora, pero lo normal ha sido ir 10-12, 10-12, en 10-12 kilómetros por hora es lo deseable, la velocidad deseable para recorrer. Pero bueno, cuando se puede recorrer 80 kilómetros al día o 100 kilómetros al día, pues que es mucha distancia, ¿no?
Y una vez que tú ya estás allí en la Antártida, ¿cómo te comunica con el resto del mundo? Porque allí, por ejemplo, no habrá cobertura ni nada de esto, digo yo, ¿no? No, allí no hay cobertura, pero bueno, el teléfono satélite Iridium, se puede hablar con el teléfono Iridium, ¿Y en qué que es el consiste único, este tipo de teléfono? bueno, es un tipo de teléfono satélite, hay varias opciones de teléfono satélite, pero solamente hay una que tiene cobertura antártica, que es el teléfono Iridium. Ahora mismo la red Starlink de Elon Musk está a punto de entrar en la Antártida. Se puede utilizar en algún sector de la Antártida, pero no en todo el continente, pero dentro de poco presumiblemente se podrá utilizar dentro de todo el continente y será la segunda opción. Pero hasta ahora solamente está este teléfono Iridium, que es el único. Bueno, tú puedes hablar por teléfono con este teléfono, incluso puede enviar SMS, pero no hay manera de tener datos realmente como tales, ¿no? Claro, claro. Y otra duda que también me ha preguntado la gente por redes sociales es cómo es el tema de la frontera dentro de la Antártida, porque también aquello se divide entre varios países, ¿no? Entre Bueno, no Estados hay fronteras. Unidos, Rusia y cosas de estas. No hay fronteras, evidentemente, pues aquí y allí no hay nada, hay unas pocas bases científicas, pero no hay fronteras. Hay supuestas reclamaciones territoriales, pero bueno, están ahí como una especie de reclamación, pero no, a efectos prácticos hoy en día no son más que eso, en un papel dibujar unas líneas de reclamación territorial y no están de acuerdo, además, unos países de las reclamaciones de los otros, ¿no? Supuestamente, ahora la Antártida es un territorio pacífico con fines científicos, es un territorio internacional, digamos, es el único territorio del mundo que se rige por un tratado, el Tratado Antártico, que está ratificado por la gran mayoría de los países del mundo pero que no pertenece a nadie, ¿no? Sino que se rige por un tratado, ¿no? En que cada país se compromete a una serie de obligaciones pero bueno, pero digamos en la Antártida no hay ningún ejército para implementar. O sea, si tú quieres ir a la Antártida y ponerte una casa, puedes hacerlo. El problema es cómo llegas a la Antártida. Perdona, que se ha cortado la llamada ha Nada, terminado. que es que hemos tenido un problema con el Zoom, que ahora no te deja hacer llamadas de más de 20 minutos. Bueno, pues como iba contando con el tema de fronteras y cosas de estas de la Antártida, más o menos, pues sí podemos retomar Sí, la temática esta. Claro, allí yo si quiero llego, me construyo una casa, pero diplomáticamente o jurisdiccionalmente me podría pasar algo si me coge un militar, un policía, un investigador de aquella zona. no, es que no hay militares, no hay policías. Nadie puede implementar. El problema no es ese. El problema es que tú para construirte una casa tienes que transportarla. Entonces, ¿cómo llevas tú una casa a la Antártida? Tendrás que contratar a alguien que se dedica a eso y las dos empresas que pueden hacer algo parecido cumplen el Tratado Antártico. Por lo tanto, si tú no te has saltado el Tratado Antártico, no podrás físicamente. Obviamente, si tú fueras multimillonario, independiente y quisieras hacerlo, podrías hacerlo y nadie te podría decir nada. O te podrían echar la bronca, pero no en sí no se podría, ¿no? Lo que pasa es que no es Pero real. Es todo tan complejo por, que por romper, digamos, por ir en contra del Tratado Antártico no te pueden poner, yo qué sé, cierta sanción internacional, alguna cosa, algún país, o es como o sea, algo moral. no, o sea, primero, o sea, en el Tratado Antártico, tú supuestamente, si España cumple el Tratado Antártico, sus ciudadanos tienen que cumplir el Tratado Antártico, digamos. Pero si tú no lo cumplieras como tal, tampoco hay un mecanismos de coacción, digamos, ¿no? O sea, que se podrían, digamos, no, o sea, no hay una policía, no hay un mecanismo Sí, sí. para hacer. Y los países que no son firmantes, más todavía. O sea, es decir, que los países que no son firmantes pueden hacer lo que quieran ahí, ¿no? Pero tú como ciudadano, digamos, el problema es que tú no puedes hacerlo físicamente. Claro. Podrías, pero a nivel práctico es tan complejo todo que no podrías hacerlo, es imposible, ¿no? ¿Has tenido Pero bueno, alguna vez no algún podrías problema intentarlo. de jurisdicción o yo qué sé, que alguien te ha echado la bronca por estar por allí, por... No, Bueno, ¿no? hombre, el Tratado Antártico es muy sofisticado y cumplirlo es complejo, ¿no? O sea, tiene sus normas y tienes que cumplir sus protocolos, ¿no? Entonces son complicados de cumplir a veces protocolos, pero no tiene ningún problema, pero evidentemente he intentado
cumplirlo, estar dentro del marco del Tratado Antártico, pero o sea, puede Mm. haber cosas que sean difíciles de cumplir, ¿no? Algunos de los procedimientos, pero no, o sea, que una expedición es algo, esto no es algo que tú te vas el fin de semana, vas a empezar a Antártida, o sea, no, Claro, esto, una expedición mínimo tardas 2, 3 años en organizarlo, es decir, es algo es un proyecto extraordinariamente complejo, digamos, una expedición especial a la Antártida, ¿no? No hacer mm, las pocos viajes que se pueden hacer de un modo relativamente sencillo, eh, pues es increíblemente complicado, o sea, no es una ocurrencia, tienes que haberlo preparado todo, planteado todo, y es muy difícil, ¿no? mm. Claro, porque también hay como viajes turísticos desde Ushuaia, si no me equivoco, que cruzan todo el tema del paso de Drake y todo esto como en un crucero. ¿Tú qué opinión tienes sobre este tipo de viajes? Bueno, pues eso es lo bueno, lo que yo comentaba que es la manera más fácil de ir a la Antártida es esa. Bueno, me parece bien, evidentemente el turismo tiene que ser hecho de un modo responsable y está siempre uno de los temas de cuánto volumen a la vez de gente puede haber, a cuánto es la capacidad, digamos, que tiene, de la capacidad que tiene una zona para manejar el turismo y que esté hecho de la manera adecuada, o sea, que tiene sus complicaciones, pero a mí me parece es correcto, ¿no? Yo creo que está el derecho de todo el mundo poder experimentar eh, lo que es el continente antártico, que es una de las auténticas maravillas de la naturaleza, ¿no? Siempre que esté hecho del modo adecuado. Claro, y es igual, por ejemplo, si yo llego a la Antártida desde la parte de Sudamérica, que si llego, por ejemplo, desde Sudáfrica o si llego desde Australia, o cambia notablemente Cada la... zona es totalmente diferente y tiene unas cosas totalmente distintas, o sea que es un mundo complicado, ¿no? Y digo, la manera fácil es Sudamérica, todo lo demás es ya muy complicado. Pero, por No, ejemplo, a primera vista, ¿qué diferencia podemos notar, por ejemplo, llegando desde un lado que desde otro? O sea, primero porque primero es cómo llegas, es decir, tú no puedes llegar en barco, en- para empezar. O sea, por los otros sitios hay dos aeropuertos en bases científicas, entonces esos aeropuertos no, tú no puedes ir así como privadamente, digamos, o sea, no, porque son para investigadores, o sea, no llego y me compro un billete. No, la única manera, digamos, de yo llego y me compro un billete sería ir en un barco de estos, ¿no? O en el vuelo que hay desde a la isla del príncipe Prince William, o sea, del Rey Jorge, a la isla del Rey Jorge en Antártida, en la península antártica, ahí hay una posibilidad de ir, digamos, como que es comprándote un billete, ¿no? Pero, y ahí pues hay barcos, hay un cierto movimiento que hace que tú puedas ir así. En los otros sitios es que no funciona así. Toda la gente, los aviones y todo eso son para parte de investigación. Entonces, no es imposible poder conseguir un pasaje, pero tiene que haber todo un procedimiento. Entonces, tú de primeras no puedes llegar, o sea, no te es fácil físicamente, no tienes cómo Sí, llegar. sí. Y Porque luego sí, en barco, en un sitio tú llegas y está la barrera de hielo, que crecieron en casi todo el continente. Hay lo que se conoce como la barrera de hielo, que sería un glaciar marino que protege al continente antártico. Es decir, que tú llegas y llegas de repente a un sitio donde se bloquea tú no llegas ni a la costa, no puedes físicamente no llegar ni a la costa, porque a lo mejor la barrera de hielo puede tener 60 kilómetros desde la costa, este glaciar marino, o sea, mar congelado que no se derrite nunca. Entonces no te es fácil, ¿no? Desde Nueva Zelanda también se puede llegar al a lo que se conoce como el Mar de Ross, a la zona del Mar de Ross, donde estuvo Scott y Amundsen en la época histórica, pero ahí sí se puede también acceder a lo que es el continente puro, ¿no? Pero está en esa parte, la península antártica, y el resto es prácticamente todo barrera de hielo, ¿no? Es muy inaccesible. claro, porque ¿cuáles, por ejemplo, son las primeras impresiones que tú te llevaste cuando llegaste por primera vez allí? Porque no tiene que ser como, por ejemplo, el que llega a Chipiona, ¿no? Es algo, tiene que ser aquello que te impresiona, ¿no? Hombre, evidentemente yo cuando llegué ya llevaba 25 años haciendo expediciones en el Ártico, o sea que ya estaba un poquito acostumbrado a lo que es el mundo polar. No es como si sales directamente de Madrid y no has ido en tu vida en una zona polar y llegas, ¿no? Obviamente pues es otro mundo y entonces es sobre todo las dimensiones, ¿no? Lo amplio que es, lo extenso que es, las proporciones, o sea, yo creo que son cosas como a sentir, ¿no? Realmente el aislamiento que tiene tan tremendo, pero bueno, digamos, yo ya cuando llegué a la primera vez, pues ya había hecho muchas cosas parecidas, ¿no? O sea que evidentemente es siempre especial porque es un lugar totalmente especial y que realmente apabulla, ¿no? Y impresiona por su escala.
Claro, y en cuanto a flora y fauna, tampoco hay gran cantidad debido al clima, según me está Bueno, informando por internet y eso. bueno, sí hay fauna, evidentemente en la costa hay muchas focas, hay pingüinos, muchos pingüinos, y luego en el interior pues no hay nada, ¿no? Y en la costa pues se ven, como no tienen un depredador como el oso polar, pues se ven bastantes animales en la costa, de hecho, no es raro ver animales en la costa, y de hecho en viaje a la península antártica con los barcos que se hacen los cruceros se ve mucha fauna, que es una de las cosas que sorprende, ¿no? Claro. Y bueno, ya más o menos para ir terminando, cuando tú llegas a la Antártida por primera vez en el trineo, no tienes ningún tipo, en el trineo de viento, no tienes ningún tipo de mala experiencia, por ejemplo, por falta de adaptación, ni ningún tipo de miedo por no tener tanta experiencia en cuanto al manejo de este tipo de vehículos en este terreno. La expedición es un proyecto ambicioso en el cual, por supuesto, que está sometido a todo tipo de dificultades. O sea, que aquello cruzar la Antártida no es llego y arranco el coche y voy para allá, ¿no? Evidentemente, las dificultades son constantes y continuas, ¿no? En la expedición. Nosotros pudimos cruzar con muchísima dificultad. Se nos rompió el trineo en numerosas ocasiones. Tuvimos que repararlo a 40 grados bajo cero, y realmente, o sea, que fue un viaje de una enorme dificultad. Ya sabíamos que iba a ser de una enorme dificultad, pero fue de incluso de mayor dificultad de la que habíamos esperado. Estamos en un terreno desconocido con un sistema totalmente nuevo, recorriendo 4.000 kilómetros, que la escala es difícil conceptualizar lo que son 4.000 kilómetros de terreno desconocido por el continente antártico. O sea, es difícil digerirlo, porque realmente es más bien la escala de un planeta diferente, más que una escala terrestre. Nosotros no estamos acostumbrados a esas distancias con ese nivel de salvaje y de totalmente desconocido, ¿no? Entonces, por supuesto, lo único que, bueno, pues como comentaba, uno no llega a hacer una expedición así de la noche a la mañana. Uno llega ahí después en mi caso, pues yo ya llevaba 30 años haciendo expediciones cuando hice al Ártico, para estar preparado, más o menos preparado para afrontar esta travesía del continente antártico, ¿no? Claro, y además, si no me informa de la mala manera, en la Antártida podemos encontrar varios de los picos más altos que se encuentran en la Tierra, ¿no? Bueno, no son especialmente altos, o sea, no son bajos, pero no son especialmente altos, ¿no? Ya de los 5.000 metros de altura, hay picos de 5.000 metros de altura. O sea, es alto el continente, pero o sea, no lo puedes comparar con el Himalaya ni con los Andes, ¿no? O sea que Claro, y todo tiene. esto ya, el trineo como que no lo utilizasteis por aquella zona, ¿no? Hombre, la ruta la estuvimos trabajando durante años. Ten en cuenta que, para hacerte una idea, la primera travesía de la Antártida que hicimos nos llevó 6 años preparar el proyecto. O sea, solo para investigar, tuvimos que hacer más de 20 viajes a diversos lugares del mundo, centros de investigación, y conocer gente para planear la travesía, para hacerse una idea de la escala. O sea, tiene que planear muy bien lo que vas a hacer, no, y nada ocurre por azar, y requiere un esfuerzo totalmente gigantesco, ¿no? El poder planear con la más mínima, para tener alguna posibilidad de éxito, un proyecto como una travesía del continente antártico, y sobre todo una primera, algo que nunca se había hecho con anterioridad, ¿no? Claro, y ya, tú sabes, para ir terminando y darle algo de chicha, lo que viene siendo al final del programa, ¿cuál sería tu mejor y tu peor experiencia estando en un territorio así polar, inhóspito y complicado? Es difícil decir mejor y peor, o sea, que no es, evidentemente, el peor es cuando uno las está pasando canutas y puede tener y realmente, pues cuando hay, pues eso, situaciones de peligro, ¿no? En el Ártico, uno de los trineos se nos medio metió en una grieta, casi se nos cae en una grieta, y ahí estuvimos en un momento, pues, de muchísima dificultad, ¿no? Porque si uno de los mayores peligros que tienes con el trineo es que se caiga en una grieta gigante, entonces te vas tú detrás, y entonces, bueno, pues no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente ese es uno de los peores momentos. Y mejores hay muchos, porque hay muchos momentos, pues, gloriosos, ¿no? Cuando la luz, el sol está en el horizonte, las condiciones son perfectas, y con el trineo tú vas navegando por ahí, a lo mejor a 30 kilómetros por hora, surcando la llanura, saltando toda la nieve por los laterales. Pues realmente es grandioso, ¿no? Es una cosa, unas sensaciones absolutamente grandiosas, sabiendo que estás en un sitio en el que nunca jamás está ningún ser humano, y puede que, no se sabe cuánto tiempo, pero sin duda muchísimo tiempo, jamás volverá a ver ningún otro ser humano, ¿no?
Claro, porque allí, por ejemplo, en la expedición que tú tuviste de 3 años, hubo momentos en los que no se ponía el sol y tampoco se hacía de día en otras partes del año, ¿no? Bueno, eso es lo normal, ¿no? Yo ahí pasé 3 inviernos polares, por supuesto, tres noches polares completas, que es una experiencia en sí mismo pasar la noche polar, ¿no? Luego el día polar es el día que dura todo el día, digamos, el sol continuo, eso es más fácil de habituarte, aunque también cuesta, también puedo acostumbrar, ¿no? Te cambian los biorritmos y necesitas pues habituarte un poco a ello, ¿no? Pero realmente, bueno, pues son experiencias pues, intensas. Digamos, el mundo del Ártico es otra escala, todo es otra dimensión de la que Claro, nosotros claro. estamos acostumbrados, ¿no? Y, pero realmente, bueno, es donde reside la magia, precisamente, ¿no? Esa es la magia de que es algo totalmente distinto, totalmente diferente, y las sensaciones que uno tiene no tienen nada que ver con los que uno está acostumbrado, ¿no? A mí me gusta mucho decirlo que es lo más parecido que hay a viajar a otro planeta, pero dentro de nuestro propio planeta, ¿no? Mm. Bueno, y a la Claro. hora de planificar esas grandes expediciones, ¿cuántas personas ibais? Bueno, cada una ha sido distinta, pero normalmente 3, 4 personas suele ser lo normal, ¿no? Un equipo Mm. de 3, 4, alguna hemos llegado de 5 o hasta 6 personas, pero lo normal es 3, 4. Un equipo de 4 es un buen equipo. La última travesía en la Antártida que le hicimos, las dos últimas travesías de la Antártida hemos sido un equipo de 4 personas y, bueno, ese es un buen equipo. Y entre 3 a 6 Mm. diría. Bueno, cada Bueno, uno supongo que especializado en alguna cosa, algún médico, porque claro, si tú allí te pasa cualquier cosa médica, hospital no hay, ¿no? Pues obviamente no, pero bueno, tienes que tener un buen botiquín y Mm. luego evidentemente ir pues hoy en día la manera es con el teléfono satélite, tener un médico de referencia, un médico de urgencias de referencia que sepa bien tu botiquín, que le haya ayudado a preparar tu botiquín, a quien llamarle y preguntarle qué hacer, básicamente. Si es una cosa un poco sofisticada y telemedicina, que te dé instrucciones, o sea, no puedes poner la cámara, obviamente, para ver algo, Claro. pero bueno, pues explicar y te pueden explicar un poco, dar las pistas. Esa es la manera de realmente de funcionar ahora, ¿no? Cuando si tienes problemas, porque no puedes llevar un médico, no es posible, ¿no? y claro, a la hora de desarrollar el tema de las rutas y todo esto, ¿cómo lo hacéis? Porque claramente no puede haber un mapa tan detallado como tenemos, por ejemplo, tanto en el resto de los continentes como ya lugares más apartados. Allí no habrá, por Bueno, hombre, ejemplo, requiere, no, hombre, requiere cartografía exacta, todo, ¿no? te requiere todo un trabajo de, pero bueno, pues eso llevamos muchos años. Lo que dije, la primera travesía de la Antártida nos llevó 6 años preparar el proyecto. O sea que no es una cosa fácil, ni es fácil entro en internet y miro, no, no, no. O sea, Claro, claro. es mucho más complicado y pues nos hizo falta pues eso, ir a visitar a las personas, ¿sabes? Porque hay temas en que a lo mejor hay 2 personas en el mundo que saben de temas increíblemente especializados. Entonces, no, obviamente cuando ya has hecho una primera travesía de la Antártida, pues ya tienes la visión más clara, ya te es todo más fácil, ¿no? Pero desde luego no la primera. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento y la verdad que ha sido un placer tenerte en esta entrevista y la verdad que te deseamos toda la suerte del mundo para esa exploración que tienes a partir de este domingo. Pues nada, muchas gracias. Ahí estaré disfrutando ahí por el Ártico groenlandés a mis 30 grados bajo cero. ¿Habrá alguna manera Venga, pues nada. de más o menos seguirte la pista cuando tú estés por allí? O... Bueno, publicaré alguna cosa puede que en Twitter y en Facebook, alguna cosita colgaré por ahí, pero pocas, porque no soy, bueno, cuando tenga un rato iré colgando algo de un poco del viaje y podrás ver ahí que está bastante chulo, la verdad, toda la zona. Pues Ah, que bueno, vamos. Bueno, Venga, muchísimas pues nada, gracias. oye, un placer. Nada, muchísimas encantado. gracias. Encantado. Nada, Hasta chao, luego. hasta luego. Hasta luego.